Pero vamos a analizar más en detalle qué es Davos, porque es relevante, y cuáles son los temas prioritarios de este año con la analista internacional, doctora en estudios europeos, Beatriz Hernández, que se encuentra a esta hora conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Beatriz? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por este contacto. Cuéntenos usted primero la relevancia de Davos y de los temas que se hablarán en esta cumbre durante este año. Bueno, en primer lugar, el tema más importante es la inflación y las posibilidades de una recesión mundial en el 2023. Como ustedes han indicado, este es un foro de alto nivel donde lamentablemente este año hay mucha más participación de líderes de grandes multinacionales que los líderes políticos de países como Estados Unidos o Reino Unido, Francia, China, India. Están dejando fuera por primera vez digamos, las decisiones políticas, y eso tiene que ver también con la fragmentación que hay en el sistema internacional de estos grandes líderes. Y en segundo lugar, es importante porque para sortear, digamos, la crisis económica, las posibilidades de una recesión mundial, las empresas y las multinacionales, y en este caso también el sistema financiero, tiene mucho que decir, ¿no? Pero también en la parte, digamos, política, porque en crisis anteriores ha habido grandes diferencias entre las políticas económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ante una recesión puedes tomar medidas de austeridad, como lo hizo Europa, o digamos medidas más drásticas donde el Estado tiene un mayor gasto fiscal. Y siempre es importante entonces discutir cómo va a estar el sistema financiero, cómo van a actuar los países para reducir la inflación, que evidentemente para reducir la inflación tienes que tener un menor gasto, tanto público como privado, pero a puertas de una recesión la disyuntiva es si hay que gastar más o invertir menos. Y en este sentido, además, con esta, digamos, visión negativa de la economía, tenemos, como tú bien has dicho, un tema muy importante que es el cambio climático. Y lo que se negocia más que el cambio climático es la transición energética, porque aquí a las empresas lo que les interesa es, en esa transición energética, las inversiones verdes, ¿no? Las inversiones sostenibles, las inversiones en energía renovable, la transición hacia la descarbonización, y para eso la mayoría de los países del mundo necesitan financiación, ¿no? Las nuevas tecnologías también son muy caras y el acceso a esas tecnologías es importante. Y los compromisos entonces en este foro de Davos es acceso a las finanzas internacionales para la transición ecológica. Profesora, a propósito de esos compromisos, usted ha señalado, lamentablemente hay más presencia de líderes de grandes corporaciones que de líderes políticos. ¿Por qué es relevante la presencia de los líderes políticos, pese a que han habido algunos presentes? Ha estado Pedro Sánchez, por ejemplo, el gobierno español, también la presidenta de la Unión Europea, de alguna manera, es un líder político, es una lideresa política también, que encarna las decisiones que se tomen al interior de ese conglomerado de países, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es más relevante mayor presencia de líderes políticos? Bueno, como estaba indicando, hay una fragmentación en el sistema internacional que se viene arrastrando desde antes de la pandemia. Y, por ejemplo, uno de los temas más sensibles hoy en día entre Estados Unidos y la Unión Europea es la competencia por las inversiones verdes en esta transición ecológica. En estos momentos, en este sentido, por ejemplo, el gobierno de Biden, cuando anunció la ley de la reducción de la inflación con impuestos, vía, digamos, incentivos para reducir los impuestos a las inversiones verdes, ha hecho que muchas empresas multinacionales importantes de transición energética estén emigrando a Estados Unidos para invertir en ese país. La Unión Europea en ese sentido va un paso atrás de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son 27 países y tienen que ponerse de acuerdo para, que ya lo están haciendo, para generar incentivos fiscales y económicos para que haya una mayor inversión, ¿no? En este sentido, digamos que se ha llegado a un conflicto, lo que llaman, digamos, la guerra verde, entre Estados Unidos y la Unión Europea por estas inversiones, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz
de los autos eléctricos, en los fertilizantes, etcétera. Por otro lado, también hemos visto en los últimos años que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha sido mucho más mediática de la que tiene la Unión Europea con China. La Unión Europea ha sido mucho más silenciosa, pero el Pacto Verde Europeo lo que busca es industrializar Europa para no depender de China. Uno de los grandes temas ha sido, digamos, con el cierre de las fronteras en China, ha sido los suministros de chips, por ejemplo, de los microchips. Claro. Estaban mencionando que Pedro Sánchez estaba en Davos y efectivamente uno de los anuncios que ha hecho es que España se quiere convertir también en un productor de microchips. Evidentemente con financiación de la Unión Europea, no es financiación española, pero lo que busca la Unión Europea es reindustrializarse para no depender de China. Y todo esto evidentemente que también causa malestar en China, claro, porque ya hemos visto que, bueno, debido a que cerró sus fronteras, ha tenido un bajo crecimiento, pero lo que China está viendo en el futuro es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están buscando separarse, digamos, comercialmente, digamos, esa dependencia que tienen de China. Claro. Entonces, en ese sentido, la ausencia también de Xi Jinping o de Biden en este foro refleja, digamos, esa falta de cooperación internacional que es más necesaria que nunca, como también dijo la secretaria general del Fondo Monetario Internacional. Se necesita más cooperación. Sin embargo, desde antes de la pandemia estamos viendo que el sistema internacional está fragmentado, que claro, la pugna geopolítica entre Estados Unidos y efectivamente claro, China también ha impactado a otros países. Nosotros en Latinoamérica tenemos una fuerte dependencia de China también, y luego las presiones desde Estados Unidos hacen que las decisiones sean más complejas de tomar cuando actuamos de manera independiente, y por eso también el fortalecimiento de los multilateralismos, de los organismos que convocan a distintos países, a distintos estados, también es relevante. Ahora, ¿cuáles le parecen a ustedes son los principales acuerdos a los que sería importante llegar en este foro? Este foro, más que, digamos, político, es un encuentro de networking, de ideas, tiene sus informes, sus diagnósticos. No hay grandes acuerdos políticos como puede haber en cumbres claro, presidenciales donde tienen una declaración conjunta. Aquí no hay ningún tipo de declaración conjunta. Lo importante, bueno, las críticas evidentemente es que es un club casi de billonarios hoy en día, más que de políticos. Hay muchas críticas en torno al foro de Davos, que es muy elitista y tienen toda la razón. Y hoy en día, evidentemente, es mucho más un foro empresarial que político, pero es importante tener todo encuentro al mayor nivel posible de jefes de Estado, de gobierno, con las empresas, porque las alianzas público-privadas son necesarias tanto para lidiar con el sistema financiero, económico, global, como también para la transición ecológica. Claro, y por eso mismo, y precisamente en esos dos puntos que hoy necesitan acuerdos urgentes para avanzar con, efectivamente, o de la mano de los grandes capitales, ¿no es cierto?, o los grandes sistemas financieros del mundo. Los acuerdos que se puedan llegar a establecer, no como usted dice en términos de países, de firmas de tratados, sino que en términos de consensos, de discursos sobre qué se tiene que hacer, los mensajes que se emitan en torno, por ejemplo, a cómo abordamos esta crisis social económica que vive el mundo, ¿no es cierto?, y que puede incluso agudizarse durante este 2023, y por otro lado, la transición hacia la transición energética, por un lado, y efectivamente de qué manera se enfrenta la crisis climática que puede terminar afectando los negocios en el futuro, ¿no es cierto? No hay posibilidad de desarrollo con un planeta con este nivel de destrucción. Esos discursos, esos acuerdos son importantes que existan también como consenso en el mundo empresarial, ¿no es cierto?, en las grandes élites empresariales. ¿Se espera que sea posible avanzar en esa línea? Sí, desde el año pasado hay un acuerdo sobre las finanzas internacionales para la transición verde, donde se comprometen a tener un mayor acceso a la financiación internacional para los países que más lo necesitan, para los países en desarrollo.
Y, por ejemplo, también ha habido un avance también en este foro económico mundial, incorporando mayores cuotas de género, mayor representación. Y algo que se está discutiendo fuertemente también en las empresas, no solamente en la política, sobre la recesión, es los impactos que puede tener una recesión en el malestar Social, ciudadano, claro. en el malestar social, porque si hay una recesión, los primeros recortes normalmente siempre es en educación, en salud, y ya se está viendo que hay un malestar social con el capitalismo, con el neoliberalismo, con el comercio internacional, con los tratados internacionales, los acuerdos Claro. internacionales. Eso preocupa mucho a los empresarios, obviamente. Entonces, ese es algo que el mensaje tanto de políticos como de empresarios es trabajar para que haya una mayor inversión en transición ecológica, para que no haya una reducción de gasto social y además hay una preocupación por el aumento del gasto militar. Muchos países como España también se han comprometido a un mayor gasto militar, en general en Europa se han comprometido a eso. Y lo que están viendo es que evidentemente la guerra de Ucrania, que como vimos fue la esposa de Zelensky también, porque Claro, estuvo ayer. aprovechan cualquier foro internacional para intervenir, es muy importante para Europa, porque mientras que siga en curso la guerra, evidentemente que los precios del gas siguen siendo altos y se estima que en el futuro van a seguir altos los precios de la energía y eso afecta evidentemente a la economía de todos los países, pero también de los ciudadanos de Claro, estratos sí. socioeconómicos más bajos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz Hernández, analista internacional, doctora en estudios europeos, por esta conversación introductoria, además, a lo que ha iniciado ayer el Foro Davos, precisamente con la presencia de la primera dama ucraniana, entre otras voces y líderes del mundo político, pero prioritariamente del mundo empresarial, y que esperamos efectivamente avancen a ciertos consensos que también son señales para el mundo político en general, respecto de cómo avanzar y cuáles son las prioridades en las que se debe invertir. Muchas gracias, Beatriz, que esté muy bien. Muchas gracias.